¿Qué es la Biblia? Sesión 43, el rapto parte B. Veo que hay algunos nuevos, algunos que están conectando recién. Si no lo ha hecho todavía, por favor, conecte con i-ccc.cl/Biblia. No ahora, después de la sesión, o escanee el código QR, porque ahí están todas las sesiones anteriores, tanto PowerPoint como grabaciones y otros materiales. También está la hoja de inscripción, no es necesario hacerlo. Si quieres hacerlo, bien, para que tenemos en la base de datos. Pero es bueno tener eso porque ahí también está para el grupo WhatsApp, donde tenemos todas las notificaciones de las sesiones cada semana. Breve repaso de la sesión anterior, para los que estaban aquí la semana pasada. Vimos al momento de morir, el cuerpo y alma se separan. El cuerpo sepultado o cremado, alguien me preguntó la semana pasada qué pasa en cuanto a la persona que está cremado. No hay ningún problema. El Señor puede reponer cada cenizo, cada grano de polvo, todo lo que se necesita, no hay ningún problema. Obviamente también hay personas que se queman en incendios y mueren así, calcinados. Tampoco hay problema. Los que caen al agua, al mar y después quedan, no sé, comidos por los peces, no quiero ponerlo en otra forma, o simplemente desaparecen, tampoco hay problema. El Señor creó todo el universo. El Señor es capaz de mantener rastro y reformar todos los cuerpos que necesitan. Y vamos a ver un poco de eso. ¿Qué necesitamos ese cuerpo? El alma se va de inmediato al lugar denominado Seol. Realmente es Sheol en hebreo. Hay como una parada entre She y Ol, pero da lo mismo, Sheol. O también se llama Hades en griego. No es el infierno, no es el cielo, hay que tenerlo claro. Es solamente el lugar de los muertos. El alma no muere, no duerme, no se apaga, no se extingue. El alma sigue completamente consciente, despierta, lúcida, contrario a lo que muchos piensan. La Biblia está bien claro en eso. Sheol o Hades tiene dos zonas, una para las personas que pusieron su fe en Dios durante su vida y la otra parte para las personas que rechazaron, no pusieron su fe en el Señor. Las almas tienen algún tipo de cuerpo y muchos les cuesta entender eso. Vamos a ver algunos más detalles de eso hoy. Con la muerte y resurrección de Jesús, todas las almas que estaban en la zona buena de Sheol fueron llevados al paraíso. Vamos a hablar un poco más de eso también hoy. Paraíso es lo que se llama en la Biblia el cielo actual, que no es el cielo definitivo. Las almas que están en el lado malo de Sheol, no hay cambio. Siguen ahí. Y los malos que siguen muriendo hoy en día van a Sheol, no al cielo. En algún momento del futuro, Jesús volverá en las nubes con todas las almas de paraíso. Los cuerpos muertos de tales almas van a resucitar, serán transformados en cuerpos glorificados, serán unidos nuevamente con sus almas y inmediatamente después los creyentes, ojalá nosotros que estamos aquí vivos todavía en la tierra, vamos a volar, literalmente vamos a subir en el aire, nuestro cuerpo transformado y vamos a juntarnos con esos cristianos que se han resucitado y todos vamos a paraíso. Vamos a profundizar un poco más en ese tema también, porque muchos piensan, ¿y por qué? ¿Por qué no quedamos aquí y después en el momento de la resurrección? Hay razones y todo bíblico, y insisto, no me crean a mí. Por favor, no pongan su fe en mí, pongan su fe en lo que dice la palabra. Eso es lo que vamos a estar estudiando, es la palabra del Señor. Sesión 43 entonces, el rapto parte B. Antes de seguir con eso, hay algunos cabos sueltos de no solamente la semana pasada, sino últimos 2 o 3 semanas que necesitamos aclarar. Creo que es importante. Cabos sueltos, mira, ahí estamos. Bautismos. Hay 3 con propósitos distintos. Y aquí hay bastante confusión. Primero está el bautismo en agua. También se llama el bautismo de Juan en la Biblia y además el bautismo de arrepentimiento de los pecados. Tiene 3 nombres. Es lo mismo.
Juan 3:23. También Juan estaba bautizando en Enón porque ahí había mucha agua. Por eso estaba bautizando, porque el bautismo es en agua. Así que la gente iba para ser bautizado. ¿Y qué más estaba haciendo Juan? Juan 3:3. Juan recorría toda la región del Jordán, el río Jordán, porque hay mucha agua, predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Hay otros lugares en la Biblia donde hablan de eso. Por ejemplo, en algún momento Pablo llega a un pueblo y pregunta, ¿han sido bautizados en el Espíritu Santo? Y él dice, no, el único bautismo que conocemos es el bautismo de Juan, que es esto, habían sido bautizados en agua, pero nada más. Y ese bautismo, nota aquí, importante, bautismo de arrepentimiento. Y eso también hay que aclarar. No es que el bautismo en agua quita los pecados. Algunos dicen que sí, para ser salvo tiene que ser la confesión de fe, todo eso, y ser bautizado. No, solo Dios puede quitar los pecados. El hecho de sumergirse en agua y salir de nuevo no te quita pecados. Es más bien simbólico. Demuestra el arrepentimiento sincero de la persona, su deseo de morir a su vida antigua, ser sepultado en ese sentido, voy a morir, por eso inmersión total en el agua y levantarse de nuevo a una vida nueva. Ojo, aquí también hay un poco de confusión. Juan estaba bautizando antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. Por lo tanto, las personas no entendieron ese simbolismo de que está hablando del perdón mediante la muerte y resurrección del Señor. Nosotros hoy en día lo entendemos. Ellos lo hicieron simbólicamente, en fe, pero sin realmente entender lo que nosotros entendemos hoy día. Siempre hay que tener el contexto de quiénes estamos hablando, en qué momento estamos hablando. Ellos entendieron que eso era el bautismo de arrepentimiento. Por lo tanto, para ser bautizados, tenían que llegar al Señor y arrepentirse. Y después, simbólicamente, al agua y se levanta nuevamente. Lo que no es bautismo en agua, sorpresa para muchos, eso, de hacer un par de gotas de agua en la cabeza de un bebé. ¿Y por qué eso no es bautismo? Por varias razones, voy a mencionar solamente dos. Primero, un bebé no puede arrepentirse. Tiene que tener cierta edad para entender bien y mal y tomar la decisión de no hacer mal. Y un bebé recién nacido, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, no tiene esa capacidad. Bueno, entonces, ¿en qué edad se puede decir que tiene esa capacidad? Depende. Cada niño es diferente. Algunos a los 4 o 5 años ya tienen esa capacidad, tiene bien claro. Otros a 50 años aún no lo tienen. Entonces, el Señor sabe. La edad de discernimiento de cada niño lo toma en cuenta. Y eso también tiene que ver con la salvación. Muchos preguntan qué pasa con el bebé o el niño que muere. Bueno, el Señor sabe. Si el niño no ha llegado a esa edad de discernir todo bien del mal, entonces va directo al cielo. Y eso es bien reconfortante para los padres que pierden niños muy chicos. Una vez que el niño puede tomar decisiones, entonces debería tener la posibilidad de conocer al Señor y de ser bautizado también, bautizado en agua. Pero no de esta forma. Esa es la segunda razón. El bautismo es por inmersión total, no aspersión. Simbólicamente, cuando uno muere, muere completamente debajo de la tierra. No es que muere con algunos gotitas de polvo en la cara, como simbolizando que está en la tumba. No, uno va a la tumba completa. Pero por otra razón también, en griego la palabra bautismo es muy interesante. Quiere decir tomar una prenda de ropa antigua, inmersión total en un químico para blanquearla, para sacarlo y después ponerle otro color. Es muy simbólico, muy
Para el creyente es excelente pensar de esta forma. Era un término muy específico para los griegos. Bautismo es una prenda de ropa que se mete en este líquido, es como cloro, básicamente, para limpiarlo, blanquearlo y sacar la prenda para hacer otro uso. Ok, segundo tipo de bautismo es en el Espíritu Santo. Aquí también hay confusión al momento de ser salvo. Eso es el bautismo del Espíritu Santo. Y muchos dicen, no, el bautismo del Espíritu Santo es cuando viene sobre ti y empiezas a hablar en lengua, este, el otro. No, la Biblia está bien claro, eso tiene otro nombre, pero no es el bautismo en el Espíritu Santo. En un momento de la salvación, uno es sumergido espiritualmente, se puede tomar de esa forma, pensando en la misma analogía que vimos recién de ese prenda de ropa, pero ahora estamos en la parte espiritual. Inmersión en el Espíritu Santo y por lo tanto blanqueado completamente y sellado por el Espíritu Santo. Ese vimos también antes, el sello que usaban antes en cartas, poner un poco de ese lacre que hay que calentar con una llama y después poner el timbre. El sello significa varias cosas, entre uno que documento es original, no ha sido cambiado, también es mi documento, yo lo escribí porque tiene mi sello, y mucho de eso tiene que ver con la forma que el Espíritu Santo nos sella en el momento de ser salvo y por lo tanto bautizado. En el mismo momento también uno recibe el poder de ser testigo de Jesús y por lo menos uno de los dones espirituales, todo junto momento de ser salvo, bautizado en el Espíritu Santo, emergido, sellado, poder para testificar, para ser testigo y por lo menos un don espiritual. Uno no elige, el Espíritu Santo elige. Vamos a ver eso. Efesios 1:13. Ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Clarísimo. Hechos 1:8, cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos hasta en los confines de la tierra. Aquí no hay cómo confundirse. Cuando oyeron el mensaje y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo, bautizados en el Espíritu Santo. También, simultáneamente con eso, según Hechos, reciben el poder para ser testigos hasta los confines de la tierra. Muchos se confunden aquí, creo que logramos aclarar eso en Hechos parte B, si no me equivoco, pensando que el bautismo en el Espíritu Santo es otra cosa, pero la Biblia lo deja muy claro. Otra cosa, vamos a ver aquí, 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados en un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué dice aquí? Todos fuimos ¿qué? Bautizados en un solo espíritu. ¿Cuándo? Al momento de la salvación. ¿Para qué? Para ser un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. O sea, está claro que el bautismo en el Espíritu Santo es eso, el momento de la salvación. No tiene nada que ver con hablar en lenguas, no tiene nada que ver con ninguna otra cosa. Eso, vamos a llegar a ese punto después. El bautismo en el Espíritu Santo es en el momento de la salvación. Tercer tipo de bautismo realmente no es bautismo, pero lo tengo incluido acá porque de aquí nace la confusión, es la llenura del Espíritu Santo. Hechos 2:3. Aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse.
Esto no es bautismo del Espíritu Santo, está muy claro aquí, fueron llenos del Espíritu Santo. Y ahí comenzaron a hablar en lenguas. Es la llenura del Espíritu Santo que trae dones. En este caso, no en todos los casos. Yo sé que algunas iglesias dicen que la señal de haber sido bautizado en el Espíritu Santo es eso, hablar en lengua. En este caso, sí. Los que estaban aquí presentes, los 120, sí, hablaron en lengua. Pero no siempre es así. Hay otros casos donde la gente tiene llenura del Espíritu Santo con otros propósitos. Entonces, no se puede decir porque alguien no habló en lenguas en el momento que no ha sido llenado del Espíritu Santo. No es bíblico decir eso. Si tiene un don, claramente, y no habla en lenguas, entonces ha sido llenado del Espíritu Santo. Hechos 4:31, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos, todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Aquí no están hablando en lenguas, están predicando. Fueron llenos del Espíritu Santo y de inmediato proclamaban la palabra. Predicaban, enseñaban, pero no en lenguas. Está claro. Generalmente la llenura del Espíritu Santo es asociada con un don. Entonces yo diría más que generalmente siempre. Por eso fue la pregunta de Mir, voy a llegar a eso después. Fueron llenos del Espíritu Santo, proclamaban la palabra. Ahí está la conexión. Ese proclamar la palabra es el don de predicar. Cuando el Espíritu Santo te tiene un trabajo difícil que hacer, también te da el poder para hacerlo, mediante un don. Y eso vimos varias veces. Pablo fue llenado del Espíritu Santo en muchas oportunidades. Tenía que enfrentar a un hechicero, fue llenado por el Espíritu Santo para eso. Tenían que enfrentar a algunos líderes religiosos, fue llenado por el Espíritu Santo. Esa es la forma. Quizás el texto más claro que explica todos estos tres conceptos juntos son las palabras de Juan Bautista. Mateo 3:11. Yo los bautizo a ustedes con agua como señal de arrepentimiento, punto 1, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Las tres cosas juntos. Juan Bautista tenía muy clara la película. Pregunta de Mir, ¿la llenura del Espíritu Santo siempre va acompañado de un don? Yo he revisado todos los casos que yo encontré en la Biblia de llenura o lleno o llenado o palabras similares del Espíritu Santo y cosas similares. Hasta el momento no encontré ninguno que no está conectado con un don en el mismo momento. Entonces parece que sí. Voy a seguir buscando, pero hasta el momento no encontré ninguno. Revisé como 20 y tanto, no sé cuánto. Parece que sí, siempre va acompañado de un don. Ok, otro cabo suelto. Bernabé y los apóstoles. Hace 2 semanas comenté que no me recordaba si Bernabé había sido nombrado apóstol. Me alegro decir que me equivoqué. Sí, Hechos 14 dice, al enterarse de eso, los apóstoles Bernabé y Pablo se rascaron los apetitos y bla, 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 bla. O sea, aquí clarito. Por ende, Bernabé sí fue apóstol. Y yo después quedé pensando, ¿y habrá más? Entonces, ahora quiero presentar el listado completo de todos los apóstoles nombrados en la Biblia. ¿Cuántos apóstoles hay? 12, 13, ¿cuántos? 23. 23 apóstoles nombrados por nombre, quizás hay más. Primero, los 12 que conocemos. Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Felipe, Mateo, Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, Bartolomé, Judas, Tadeo, Simón Celotes y Judas Iscariote. Apóstol, sí, está considerado apóstol. Por un momento. Después, ¿cuánto más? Matías, y en cada caso está el versículo, si quieres confirmarlo después.
Bernabé, que vimos recién, Santiago, hermano de Jesús, Silvano o Silas, tiene dos nombres, Silvanos, Silas y Silvano tiene tres nombres, y Timoteo, en Tesalonicenses está nombrado, Apolos, Tito, Epafrodito, Andrónica y Junias. Estos tres los tengo aquí con asterisco porque es un poco ambiguo si son nombrados realmente apóstoles o no. Yo creo que sí. Y algo interesante aquí, Junías es mujer, es el nombre de mujer, entonces había una apóstola, aparentemente. Ese texto en Romanos 16:7 dice que Andrónico y Junías están bien considerados entre los apóstoles. Entonces, es un poco ambiguo. Se toma como los apóstoles piensen que son buenos o son parte del grupo de apóstoles. Yo creo que va por el segundo lado. Y estamos faltando aquí Pablo o Saulo, que también es apóstol. Entonces, ahí están los 23. ¿Quién pensó que había solamente 12? Yo pensé que había solamente 12 hasta que hice la investigación. 23 tenemos. Otro cabo suelto aquí. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Oh, hemos visto esto tantas veces, parece que como algo clave de la Biblia. Pero, ¿cómo funciona? Poder de ser testigo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, imagínese que te llaman para ser testigo en un tribunal sobre un choque de autos. Había un choque de autos y dice, ya, ven acá, testigo. Primero, cuando llega, tiene que ser algún tipo de juramento, prometiendo que va a decir la verdad, solamente la verdad, nada más la verdad, etcétera, etcétera. Y empieza después las preguntas. Ok, tenemos esa situación. Entonces aquí empieza el fiscal o quizá el juez, no sé, preguntando, señora testigo, díganos dónde se encontraba usted y qué vio en ese choque. Y este testigo contesta, bueno, en realidad no estaba ahí. Yo estaba sentado en mi casa y leí sobre el accidente en el periódico, en el diario. Y ese artículo decía, ¿eso testimonio? En la corte no. En un tribunal dice, no, fuera de aquí. Eso no es válido. Eso no es el testigo. Y muchos se confunden. Hablar de algo que leíste, algo escrito por otro, no es testificar. Y algunos están pensando, yo creo que sé por dónde va eso. Si yo hablo de lo que yo he leído acá, escrito por otra, eso no es testificar. Entonces, ¿qué es testificar? Es contar tu propia experiencia personal, no la experiencia de otra persona. Lo que tú viste, lo que tú sentiste, lo que te pasó a ti. Eso es ser testigo de Jesús. Ser testigo para Jesús es simplemente decirle a otra persona lo que Jesús ha hecho por ti en tu vida. Algunas personas piensan, bueno, para testificar tenemos que arrendar una carpa, invitar una banda, un grupo y un predicador. Y no, esto es ser testigo para Jesús. Hablar con alguien, con un amigo, con un vecino, con un familiar y decir, mire, Jesús ha hecho tanto para mí. Y nombrar eso. Eso es ser testigo para Jesús. Explicar cómo Él te ha cambiado de la forma en que eres antes a la forma en que tú eres ahora. Eso es ser testigo. Así de simple. Uno a uno. Y esa es la forma más eficaz de evangelizar. No tengo aquí las estadísticas, pero yo vi un artículo años atrás que va comparando en una iglesia típica cuántas personas llegan por algo que escucharon en la radio, otro por algo que vieron en televisión, otro por una campaña evangelística en una carpa, otro porque están caminando frente a la iglesia y vieron nombre de pastor. Ah, me interesa este pastor. Otros porque un grupo, una banda está tocando.
Y por lejos, la mayor cantidad de personas en la iglesia llegaron porque un amigo, un familiar, un colega les contó de Jesús. Lejos, no me acuerdo exactamente, pero algo, cerca del 80% de las personas en la iglesia llegan por esa causa. Algunos llegan por los otros, sí. Pero esta es la forma de ser testigo, hablar con alguien cercano, uno a uno. Ya tiene la capacidad de hacerlo, todos. Nadie dice amén. Sí. ¿Cómo que tiene la capacidad? Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, o sea, en el momento de ser salvo, recibirán poder y serán mis testigos. Al momento de ser salvo, el Espíritu Santo te dio ese poder. Solo hay que poner ese poder en acción. Y uno piensa, ¿qué voy a decir? No confía en tu palabra, confía en la palabra del Espíritu Santo. Cuando llegue la situación, Señor, guíame, abre mi boca, tu palabra, no mi palabra. Santiago 1:22 dice, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Tiene que decir a las personas lo que el Señor ha hecho para ti. Tienes el poder para hacerlo, entonces sé testigo de Jesús. Y si quieres poner alguna frase, algún versículo en tu espejo del baño para que están en la mañana cepillando el pelo, bueno, a mí muy rápido, algunos más lentos. Pon este. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos. Para verificar la memoria cada día. Otro cabo suelto, los dones espirituales, este es el último. Si quieres hacer la encuesta de dones espirituales para descubrir cuál es tu don espiritual o tus dones espirituales, puede haber más que uno. Si quieren hacerlo, ahí está el link. Anota, anota. i-css.cl/dones, así de fácil. Son 184 preguntas. Va a tomar como 1 hora hacerlo, pero te ayuda mucho en revelar cuáles son tus dones. Ok, ahora sí continuamos con sesión 43, el rapto parte B. Esos fueron los cabos sueltos. Vimos la semana pasada que, contrario a lo que muchos piensan, al morir no quedamos dormidos, ni apagados, ni convertimos en ángeles, ni demonios, ni fantasmas, ni tampoco somos reencarnados. Menos aún que convertimos en nada. Hay personas que piensan eso, especialmente los que son ateos, piensan que al morir ya, se apagan las luces y listo. Así, fin, nada más, game over, chao, eso es. Nada que ver. No es eso. Ninguno de los anteriores. Eso vimos la semana pasada. ¿Cómo sabemos que no quedamos dormidos, como piensan algunos, según la Biblia, no según yo? Bueno, hay docenas de pistas. Vimos algunos ejemplos. En el Monte de la Transfiguración, en Lucas 9, Jesús tiene una conversación con Moisés, que sí murió y fue sepultado, y Elías, que nunca murió, dice la Biblia, caminó con el Señor, o sea, fue llevado al cielo vivo. Pero ahí están los dos conversando con el Señor, vivos, despiertos, conscientes de los eventos en la tierra. También el caso de Lázaro y el hombre rico, en Lucas 16, ambos mueren, ambos van al Hades, pero están totalmente despiertos, vivos, conscientes, conversan con Abraham. Otro caso, Jesús en la cruz, Lucas 23, con los dos criminales. A uno le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. No, en 3.825 años más va a estar conmigo con paraíso. No, hoy estará conmigo en paraíso. Otro caso, Jesús hablando con los líderes religiosos y dice, por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Pues para Dios todos ellos están vivos. Está hablando de Abraham, Isaac, Jacob, que están muertos desde hace miles de años. Y equivocados están ustedes, dice Jesús a los líderes religiosos. Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Y varios otros, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo.
Claramente no quedamos dormidos, no hay una especie de coma, no quedamos, no sé, apagados. Estamos muy despiertos sin duda según la Biblia. La realidad es que al morir el alma y el cuerpo toman caminos diferentes, separados. El cuerpo empieza a descomponerse o es cremado, da lo mismo, termina en polvo eventualmente que fue hecho, pero el cuerpo no es la persona. El cuerpo puede desaparecer, pero la persona sigue. Su alma es la persona, el alma sigue viva, consciente, despierta, lúcida, animada. Perdón que estoy insistiendo tanto en eso, repitiendo, pero por la repetición uno aprende, ¿no? En el momento de morir, el alma abandona el cuerpo y se va a otro lugar. La pregunta es ¿dónde? Se va a Sheol en hebreo, el lugar de los muertos. Hades en griego. Nosotros no, en español e inglés no tenemos una palabra para eso. Por lo tanto, no está traducido. Algunas Biblias cometen el error de traducirlo como el infierno. No es el infierno. De la historia de Lázaro, el hombre rico, queda claro que este Sheol o Hades tiene dos zonas. Zona malo, zona buena. Zona para los que rechazan a Dios durante su vida y las otras zonas para los que pusieron su fe en Dios durante su vida. Eso es, estamos hablando de antes de la crucifixión y resurrección de Jesús. Todos los almas de todas las personas, tanto buenos como malos, fueron a Sheol o Hades. Algunos de los dos lados, de las dos zonas. Después del gran sacrificio de Jesús en la cruz, las cosas cambiaron. Y eso es lo que vamos a ver un poco más en detalle hoy. Las cosas cambiaron porque en la cruz, con su muerte, Jesús pagó el precio por nuestros pecados. Y yo pensé dos veces antes de poner esto, creo que viene de la película Pasión del Cristo. Es fuerte, pero es real, es realista. Mel Gibson, cuando hizo esta película, trató de hacerlo lo más realista posible que se permitirá mostrar en cine, porque podría hacerlo aún más realista, pero en ese caso no será posible mostrarlo. Esa imagen, para mí, muestra lo que el Señor sufrió por mí. Cada uno tiene que tomarla de esa forma. El Señor murió, sufrió este castigo por mis pecados, por tus pecados. Y eso es lo que vamos a conmemorar mañana, Viernes Santo. Si tiene la posibilidad, por favor, tome el momento mañana para reflexionar en eso. Si puede asistir a un culto en una iglesia de conmemoración de Viernes Santo, por favor, hazlo. Es importante. Es una de las fechas, si no es la fecha más importante en toda la historia. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Juan 15:13. Piensa en eso mañana. Quizás te acuerdes de este gráfico de la semana pasada. Una línea amarilla con una flecha. Tenemos antes de Cristo y después de Cristo. Y tenemos dos personas aquí, Señor infame, Señor dichoso, que murieron antes de Cristo en algún momento. Sus cuerpos fueron a la tumba y sus almas, a veces, son buenas, son malas. Ahí está el Señor infame aquí, el Señor dichoso acá. Eso vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien, ok. Vamos a volver a esto, solamente quiero mostrarlo para refrescar la memoria porque vamos a ver esa línea de tiempo mucho hoy para entender varias cosas. Y también es clave para entender la respuesta a una gran pregunta que muchos creyentes no saben responder o no quieren saber responder porque piensan que puede ser algo incómodo. Pero para llegar a esa pregunta, primero tenemos que rebobinar la película un poco. Punto central de hoy, el rapto. ¿Se acuerda que hablamos del rapto la semana pasada también? Vimos que algo del rapto, no mucho, es un momento cuando los cuerpos de los creyentes muertos se levantan de la tumba, el polvo retoma la forma, los huesos, todo eso. También las cenizas y el humo y los que están en el mar,
todo retoma su forma, son transformados en cuerpos glorificados, sus almas regresen del paraíso con el Señor y se juntan las almas con los cuerpos glorificados en las nubes, no en la tierra, todo eso sucede en las nubes. Y inmediatamente después nos toca a nosotros, presumiendo que estamos vivos todavía. Los cristianos aún vivos en ese momento son llevados a las nubes y nuestros cuerpos también glorificados. Entonces en ese momento en las nubes todos los creyentes de todos los tiempos con el Señor, y en la tierra nadie. O sea, solamente los malos. Todos los creyentes ahí en las nubes. Posterior a eso, todos los creyentes vuelven al paraíso, dejando la tierra sin ningún creyente. Eso es el rapto. Y ahora llegamos a la gran pregunta aquí. En el rapto, las almas de los creyentes, vimos recién, vienen llegando del paraíso, se juntan con los cuerpos y vuelven al paraíso. Pero, ¿cómo llegaron esas almas al paraíso? Antes lo vimos que estaban en Sheol y de repente están en paraíso. ¿Qué pasó entre medio? ¿Cómo lograron llegar de Sheol al paraíso? ¿Tomaron un Uber? ¿Un Uber espiritual? No. Para contestar eso, primero hay que contestar otra pregunta. Aquí viene la pregunta más grande, que muchos creyentes no saben responder o no quieren responder. ¿A dónde se fue Jesús cuando murió? 3 días pasaron. Murió, fue sepultado. Sabemos que fue sepultado. Hay registros en la Biblia, hay registros históricos externos a la Biblia que dicen que sí, fue crucificado, fue sepultado. El tercer día, su cuerpo no está. Entonces, ¿qué pasó entre medio? Sabemos que murió, sabemos que su cuerpo fue sepultado en la tumba, pero ¿qué pasó con su alma? Jesús mismo nos dice, aquí no estoy inventando. Mateo 12, 38, 40. Algunos de los fariseos y de los maestros de la ley le dijeron, Maestro, queremos ver alguna señal milagrosa de parte tuya. Jesús les contestó, esta generación malvada y adúltera pide una señal milagrosa, pero no se le dará más señal que la del profeta Jonás. Porque así como 3 días y 3 noches estuvo Jonás en el vientre de un gran pez, también 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en las entrañas de la tierra. Clarito. Algunos no quieren escucharlo, pero el mismo Señor dice, tal como todos los muertos antes de él, Jesús indica claramente que al morir, él también iba a las entrañas de la tierra, o sea, Sheol, el lugar de los muertos. Algunos se confunden aquí porque no quieren pensar que Jesús se fue a Sheol. Dicen, no, el Señor, que se va a Sheol. Sí, el Señor tuvo que hacerlo porque es lo que pasa con todos los muertos. ¿Han escuchado quizás que Jesús quedó en la tumba por esos 3 días, durmiendo o apagado? Falso. El mismo Señor dice, va a pasar 3 días y 3 noches en la profundidad de la tierra. Otros ven traducciones deficientes de la Biblia que dice que Jesús bajó al infierno. Y con razón rechazan eso, porque no es el infierno. El Señor no fue al infierno por una razón sencilla, el infierno no existe todavía. En realidad, las escrituras son muy claras al respecto. Jesús se fue a Sheol, el lugar de los muertos. Y durante su visita a Sheol, pasó algo curioso. Efesios 4, 8, 10. Por eso un salmo dice, cuando el Señor subió a lo alto, llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir eso de que subió? Eso implica que primero descendió hasta lo más bajo de la tierra. Pues bien, el que descendió luego regresó a lo más alto de los cielos para poder llenarlo todo. Está bien clarito. Primero descendió hasta lo más bajo de la tierra. Clarísimo. Al morir, se fue a Sheol, tal como todos los muertos antes de él. Pero después, ¿qué pasó?
subió a lo alto llevando consigo a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Obviamente los que estaban en la zona buena de Sheol. Todo lo que habían puesto su fe en Dios hasta ese momento, el Señor lo llevó al paraíso. Pero ¿a dónde lo llevó? Subió a lo alto. ¿Qué es eso? ¿Dónde queda? Bueno, aquí también dice, regresó a lo más alto de los cielos para poder llenarlo todo. ¿Llenarlo con qué? Con los cautivos, rescatados de Sheol. El cielo actual que también se llama paraíso. Aquí está claro. El Señor al morir fue a Sheol. Otra escritura dice que predicó a las almas que están en Sheol y después se fue al paraíso con todos los que estaban presentes, incluyendo cierto criminal que había muerto junto al lado del Señor y había bajado también a Sheol y subió. Uno de los primeros en llegar, sin duda. Ok, estamos un poco más claros ahora. Podemos volver al diagrama, al gráfico, para entender esto gráficamente. Aquí está. Entonces, en el año 33, el Señor muere en la cruz, su alma baja a la zona buena de Hades, Sheol, pero después, paraíso, cielo actual. ¿Qué pasa? Jesús va y lleva todos los tamales con él, incluyendo el Señor dichoso. Su alma está ahí. Durante no tanto tiempo no sabemos, pero ahora se va y dejando la zona buena de Hades vacía. Pero el otro lado, la zona mala, sigue idéntico. ¿Qué pasa hoy? Eso fue hasta la resurrección. Después de la resurrección, ¿qué pasa cuando muere un malo y muere? Vamos a ver. Entonces aquí tenemos un señor malo, un señor santo que mueren. Su cuerpo, igual que antes, van a la tumba. Señor malo, su alma va a la zona mala. Señor santo va directo al paraíso. No pasa por Sheol hoy en día. ¿Por qué? Porque el Señor murió en la cruz por los pecados de esa persona. Por eso puede ir libremente, sin pasar por Sheol. No sé si esos gráficos ayudan un poco para entender la cosa. Quizá un poco infantil, pero yo creo que es importante para entender cómo funciona. Ok, entonces, después de la crucifixión, Jesús llevó todas las almas de la zona buena de Hades al paraíso, que es el cielo actual. Y esa es la situación hoy, marzo 2024. Las almas de todos los creyentes muertos hasta la fecha están en paraíso con sus cuerpos temporales, mientras que sus cuerpos mortales siguen en la tumba, polvo. No hay que confundir los cuerpos, hay que esperando el día del rapto. Pero el cielo actual, que se llama paraíso, es solamente temporal, no es el cielo final. El cielo actual tiene fecha de vencimiento. ¿Cuándo vence? Al final de todo. Yo pensé poner aquí al juicio del trono blanco. También puede ser. En la misma, básicamente el mismo momento. Pero tiene fecha de vencimiento. Lo mismo con Sheol, Hades y hasta la tierra misma. Todo tiene fecha en lo cuales caduca. Segunda Pedro 3, 10 a 13. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra, con todo lo que hay en ella, será quemada. Esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva. No es la única, hay varios otros lugares en la Biblia que dice básicamente lo mismo, desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, penúltimo capítulo, todos dicen lo mismo. Esta tierra y el cielo desaparecen, reemplazados por cielo nuevo y tierra nueva. Obviamente eso no ha sucedido todavía, falta por lo menos 1000 años para que eso ocurra, probablemente por lo menos 1007 se puede decir, para ser más preciso, y un poco más. Por lo tanto, el cielo actual, donde me están mirando, ¿cómo puedes saber que son 1007 años?
Vamos a llegar a eso. Son por lo menos 1700 años. Vamos a llegar a eso. El cielo actual, donde están las almas de los creyentes, es temporal y también no son los destinos finales de nadie. Para el creyente que muere hoy, su alma se va al cielo temporal, donde tendrá un cuerpo temporal. Estoy repitiendo lo mismo de nuevo para que quede grabado aquí en el disco duro. Almas con cuerpos, me parece que algunos no quedaron tan convencidos con eso la semana pasada. Entonces, vamos a ver lo que dice la Biblia, vamos a ver lo que pasa en el cielo justo antes del rapto. Hay cosas sucediendo en el cielo y aquí en la tierra también, pero justo antes del rapto sucede esto. Apocalipsis 6, 9 al 11. Cuando el Cordero rompió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sufrido el martirio por causa de la palabra de Dios y por mantenerse fieles en su testimonio. Gritaban a gran voz: ¿Hasta cuándo, soberano, Señor, santo y veraz, seguirás sin juzgar a los habitantes de la tierra y sin vengar nuestra muerte? Entonces cada uno de ellos recibió ropas blancas y se les dijo que esperaran un poco más. Estamos en Apocalipsis. Es poético, sí, simbólico, sí, pero el simbolismo tiene que ver con la realidad, y esto es realidad. Estamos en apenas capítulo 6. Aquí está diciendo varias cosas. ¿Qué hay debajo del altar aquí? Almas. Debajo del altar, las almas de los que habían sufrido martirio. ¿Y qué están haciendo estas almas? Gritaban a gran voz. Un fantasma no puede gritar, no tiene cuerpo, no tiene boca, no tiene pulmones. Para hacer eso tiene que tener un cuerpo. ¿Y cuál fue el resultado de este grito? Ellos recibieron ropa. Estamos hablando de almas en el cielo, justo antes del rapto. Las almas de las personas en el cielo tienen voz, pueden gritar. Por ende, tiene boca, labios, lengua, dientes, pulmones, etcétera, todo lo que uno necesita para gritar. Y también tienen oídos. ¿Por qué? Porque se les dijo. No tiene sentido decir nada a una persona si no tiene oídos y mente y inteligencia y capacidad de escuchar. O sea, tienen cuerpos. Además necesitan ropa. ¿Cuál es el propósito de la ropa? Cubrir el cuerpo. Un fantasma no requiere ropa. No son espíritus ni fantasmas, son almas con cuerpos temporales. Y valga la repetición una vez más, no son sus cuerpos definitivos. Tampoco están en el cielo definitivo. Son cuerpos temporales en el cielo temporal, antes del rapto. Y como sabemos que es antes del rapto, nadie me está diciendo, no, no te creo, esto es después del rapto. Bueno, vamos a ver. Porque son almas todavía. En el rapto, ellos y nosotros, todos vamos a recibir nuestros cuerpos resucitados, glorificados. Pero en Apocalipsis son almas. No son personas con cuerpos glorificados, no son personas que están entrando en la eternidad. Son almas, por lo tanto es antes del rapto. Ahora podemos ver eso del rapto gráficamente. Volvemos a lo mismo. Aquí tenemos, y esto es lo más sorprendente para algunos, aquí tenemos los 4 cuerpos, 2 personas que murieron antes de Cristo, Señor ínfame, Señor dichoso, sus cuerpos en la tumba, y 2 que murieron después, Señor malo y Señor santo, sus cuerpos en la tumba. ¿Qué pasa en la resurrección? O sea, ¿qué pasa en el rapto? Cuerpos en el cielo. Su alma viene del cielo y regresen al cielo. Solamente quienes, Señor dichoso y Señor santo. Eso es lo que sucede. Perdón que no logré ponerlo en forma tan interesante aquí. Me costó un poco encontrar el concepto de juntarse con el Señor en las nubes, pero se entiende, ¿no? Y aquí tenemos una cosa interesante.
Ya están con sus cuerpos en paraíso y aquí en la tierra hay un vacío. O sea, después del rapto, las tumbas de los cristianos muertos quedan vacías. Pero este rapto es solamente para los creyentes. Las tumbas de los no creyentes están llenas de polvo todavía. Sus cuerpos están y sus almas siguen pasando el tiempo en Hades, en Sheol. Después del rapto en la tierra no queda ningún cristiano. Todos estamos en el cielo con nuestros cuerpos mortales, hechos inmortales. Y una de las preguntas de la semana pasada era, y bueno, ¿qué pasa después? ¿Los que están en la tierra pueden convertirse en creyentes? Sí, claro que sí. Yo creo que muchos lo van a hacer porque van a ver, desaparecieron millones de personas de día a noche y van a entender eso fue el rapto y yo. Van a ponerse de rodillas, van a arrepentirse, van a querer y pueden hacerlo, pero no hay un segundo rapto. La única forma de llegar al cielo después es morir. No hay otra. Y morir martirizado. Después del rapto, todos los que quedan en la tierra, muertos o vivos, están en una situación muy grave. Pueden ser salvos, sí, pero la gran mayoría no lo van a hacer. Es algo difícil de aceptar para muchas personas porque no es lo que habían escuchado en su iglesia, en la escuela dominical o en la prensa o en internet. No, pero no estoy inventando esto yo. Es lo que dice la Biblia. Claramente y sin lugar a dudas, todos creo que anotaron, si no, pide a Raquel sus apuntes, tiene toda la escritura anotada. O baja el PowerPoint después para verlo con calma. Revisa, por favor, no toma mi palabra. Yo como hombre podría inventar escritura aquí. Revísalo. Revísalo en varias traducciones para ver si eso es lo que realmente dice la Biblia. Ya lo vimos la semana pasada, todo esto, pero vale la pena verlo de nuevo. Repetición, grabarlo en el disco duro para tener la certeza de que realmente es la palabra de Dios y no es algo que yo estoy inventando. Vamos a verlo rápidamente. Primero Tesalonicenses 4, 13 al 17. Hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como esos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor para siempre. Segunda parte. ¿Qué pasó con los cuerpos? 1 Corintios 15:35. Pero alguien podría preguntar, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpos tendrán? ¿Qué pregunta tan tonta? Cuando pones una semilla en la tierra, esta no crece y llega a ser una planta a menos que muera primero. Y lo que pones en el suelo no es la planta que crecerá, sino tan solo una simple semilla de trigo o de lo que estés sembrando. Luego Dios le da el cuerpo nuevo que Él quiere que tenga. De cada clase de semilla crece una planta diferente. Cuando morimos, nuestros cuerpos terrenales son plantados en la tierra, pero serán resucitados para que vivan por siempre. Lo que se siembra en corrupción resucita en incorrupción. Lo que se siembra en oprobio resucita en gloria. Lo que se siembra en debilidad resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural, resucita un cuerpo espiritual. Pues, así como hay cuerpos naturales, también hay cuerpos espirituales.
Lo que les digo, amados hermanos, es que nuestros cuerpos físicos no pueden heredar el reino de Dios. Estos cuerpos que mueren no pueden heredar lo que durará para siempre. Pero permítanme revelarles un secreto maravilloso. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Sucederá en un instante, en un abrir y cerrar de ojos cuando se toque la trompeta final. Pues, cuando suene la trompeta, los que hayan muerto resucitarán para vivir por siempre. Y nosotros, los que estemos vivos, también seremos transformados, pues nuestros cuerpos mortales tienen que ser transformados en cuerpos que nunca morirán. Nuestros cuerpos mortales deben ser transformados en cuerpos inmortales. Creo que quede claro, ¿no? La escritura no deja ninguna duda de lo que va a pasar. Pero seguramente todos están pensando, bueno, ok, sí, pero ¿cuándo ocurre todo esto? El rapto, ¿cuándo ocurre? ¿Voy a ser parte del rapto? ¿Sí o no? Eso es lo que vamos a ver ahora para terminar. Sí, tenemos tiempo, no hay problema. Entonces, levanten las antenas, pongan atención. Ok, veo muchas antenas paradas, está bien. Por lo que vimos recién, queda claro que el rapto ocurre con la segunda venida de Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Dice claramente, el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Segunda venida del Señor. Pero ojo, no hay que confundirse aquí. Esto no es la segunda venida final. Esta es la segunda venida inicial. Y algunos están mirando con... ¿Qué? ¿Cómo que segunda venida inicial y final? ¿De dónde sacaste eso? De la Biblia. Vamos a verlo. La segunda venida final de Jesús no ocurre hasta mucho tiempo después, en Apocalipsis 19. Acuérdense, Apocalipsis tiene 22 capítulos, entonces 19 es casi al final de todo. Justo antes de la famosa batalla de Armagedón, sucede esto. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce, sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo, montados en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. Amén. Amén. El Señor viene para batallas, viene para la guerra, viene con los ejércitos del cielo y es el comandante en jefe de los ejércitos. No vamos a entrar en detalle de esto ahora, en otra oportunidad quizás. Si alguien me hace una pregunta alguna vez, quizás voy a volver a ese punto. Pero se nota que esto no es el rapto. ¿Por qué esto no es el rapto? El Señor viene a la guerra. No viene a rescatar almas y unirnos con cuerpo. Viene con un ejército, viene montado en caballo, viene montado listo para pelear. Esto es justo antes de Armagedón. En esta oportunidad el Señor llega a la tierra, pone pie en la tierra, se aterriza con su ejército. Pero en el rapto solo llega en las nubes. Esa es la diferencia. Por ende, hay dos etapas para su segunda venida. Y vamos a ver por qué. En uno de los capítulos claves para entender el fin de los tiempos, el mismo Señor Jesús explica a sus discípulos cómo sería la primera etapa, el rapto, Mateo 24. Mateo 24 empieza con los discípulos llegando al Señor y diciendo, oye, Señor, cuéntanos, ¿cuándo va a suceder todo esto? ¿Y cuáles serían las señales de tu llegada? Y Señor, todo el capítulo 24 habla de eso. Las señales de los fines de los tiempos y los señales de su regreso. Mateo 24, 30 al 32.
La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todos los pueblos de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y al sonido de la gran trompeta mandará a sus ángeles y reunirán de los cuatro vientos a los elegidos, de un extremo al otro del cielo. Está hablando del rapto. Viene el Señor en las nubes, toque trompeta, los ángeles van recogiendo todos los creyentes. El Señor está profetizando lo que va a suceder en el rapto. Punto clave aquí, el Señor viene, pero no pone su pie en la tierra. Solo viene en las nubes con los ángeles para reunir a los elegidos y llevarlos al paraíso. Obviamente después de juntar los cuerpos con las almas, todo regresa al paraíso, pero eso no llega a la tierra, solamente en las nubes. El rapto es la primera etapa de la segunda venida, la etapa inicial. La segunda etapa, que vimos recién en Apocalipsis 19, la segunda venida viene como tal. El Señor sí pone su pie en la tierra porque viene a la batalla de Armagedón. Y como sabemos que esa es la batalla. Y eso fue profetizado miles de años antes por un profeta que se llama Zacarías. En aquel día sus pies estarán en el monte de los olivos, que se encuentra al este de Jerusalén. El monte de los olivos se partirá en dos, de este a oeste. Formará un gran valle, con una mitad del monte desplazándose al norte y la otra mitad al sur. O sea, cuando el Señor viene a poner pie en la tierra, lo hace, pero con fuerza, para romper una monte entera. Y note el nombre de este monte. ¿Monte de qué? Los olivos. Ok. También fue profetizado por los ángeles que aparecieron a los discípulos cuando vieron Jesús subir al cielo. ¿Se acuerda que cuando Jesús se fue al cielo, estaban ahí y el Señor está hablando y de repente Jesús se va y están mirando, seguramente con la boca al piso, y llegan ángeles y dicen, Hechos 1 del 11 al 2. Hombres de Galilea, les dijeron, ¿por qué están equiparados mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera como lo han visto irse. ponga atención, ¿en qué lugar estaban cuando Jesús fue llevado al cielo? Porque los ángeles dicen, va a volver de la misma forma. ¿Y cómo sabemos dónde estaban? Bueno, sigamos leyendo, versículo siguiente. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente 1 kilómetro de la ciudad. O sea, los ángeles dicen, aquí mismo, Señor va a volver en este punto. Va a poner su pie y Zacarías dice, cuando pone su pie, wow, desate un terremoto. Por ende, la segunda venida de Jesús ocurre en dos etapas. Creo que ya lo tenemos claro. Etapa uno, el rapto, cuando Jesús viene en las nubes para llevarnos al paraíso y no pone pie en la tierra. Y etapa dos, Armagedón, cuando Jesús viene a la tierra montado en caballo blanco, aterrizando en el monte de los olivos con todo el ejército del cielo que incluye a nosotros. Y algunos están diciendo, ¿qué? No entendí esa parte. ¿Cómo que el ejército del cielo incluye a nosotros? ¿Sabían eso, no? ¿De dónde sacaste eso? De la Biblia. 3 capítulos antes, en las preparaciones para Armagedón, sucede esto. Apocalipsis 16:16. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Apocalipsis 17:14. Le harán la guerra al Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Sorpresa,
¿Quiénes están con él? Estamos hablando de Armagedón. Jesús viene desde el cielo con los ejércitos que incluyen a qué? Sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Amén. O sea, nosotros. Fuimos en el rapto, fase 1 de la segunda venida, y volvimos en fase 2, montado en caballos, con el Señor enfrente. ¿Cuántos saben cabalgar? Me imagino que entre el rapto y este momento vamos a tener una escuela de adiestramiento para jinetes allá. ¿Sabía que tú mismo ibas a participar en Armagedón? No lo estoy inventando yo. Aquí dice claramente, los que están con él son sus llamados, sus escogidos y sus fieles. Los ángeles en el rapto, ¿a quiénes llevaron? Los escogidos. Oh, parece que tenemos que tomar lecciones de cómo llevar arcas y flechas y espada y montar caballos. Por esa misma razón, sabemos que el rapto y Armagedón son eventos diferentes, no son lo mismo. Sería ridículo como ir a las nubes y después volver al tiro y... No, no. Son las dos etapas de la segunda venida de Jesús, están separados por mucho tiempo. Y seguramente todos están pensando uno, pero me prometiste algo que no cumpliste. Ya, ok, ¿cuándo ocurre el rapto? Hemos visto algunas pistas, pero nada concreto. ¿Cuándo es? Bueno, entre hoy y el fin del mundo deben ocurrir muchas cosas. Una de las cuales es el rapto. Para aclarar todo, necesitamos una línea de tiempo. Otra vez, aquí está los tiempos de Jesús y una línea de tiempo que llega hasta el futuro. Y al fin del tiempo tenemos el cielo nuevo y tierra nueva. Bueno, ahí empieza la eternidad. Entre medio está el año 2024. Aquí en este punto, no sé, arbitrario el punto. Esto se llama los tiempos finales, entre ahora y el fin. ¿Qué pasa en estos tiempos? Tiene que suceder varios eventos. El rapto de los creyentes, construcción del templo, el pacto de 7 años, la abominación de la desolación, la tribulación, Armagedón, segunda venida de Cristo, el milenio, derrota final de Satanás, juicio del trono blanco y varias otras cosas. Estoy resumiendo aquí todas las cosas que tienen que suceder, más o menos en secuencia. No hay tiempo para hablar de cada uno en detalle hoy, pero sí podemos ver un bosquejo de cómo y cuándo. Como dije, no hay tiempo, no es el propósito hoy de entrar en detalles. Si quieres más detalles, entonces anota i-ccc.cl/tiempos finales o toma foto de ese código QR. Ahí hay un estudio, creo que hay 13 sesiones en ese estudio que tiene que ver solamente con los tiempos finales. Profecía y los tiempos finales, es del 2021 creo que es. Ok, entonces, podemos ver un breve resumen de estos eventos en nuestra famosa línea de tiempo. Gráficamente, volvemos a esa misma línea. ¿Qué sucede aquí? ¡Wow! Muchas cosas. Primero, un pacto de 7 años. No voy a entrar en eso, pero hay un momento donde Israel firme un pacto con el diablo, básicamente. ¿Qué pasa 7 años? A la mitad se rompe el pacto. No vamos a entrar en detalle. Eso también es el inicio de la reconstrucción del templo, porque el templo en Jerusalén tiene que existir nuevamente, según las profecías, los tiempos finales, está. No sabemos si está completo o si está bajo construcción, pero por lo menos algunas partes están ya de pie. A la mitad de los 7 años se rompe el pacto y wow, se desata el infierno en la tierra, básicamente. La segunda venida de Cristo en su caballo blanco, vimos recién al final de la tribulación, también batalla de Armagedón, simultáneamente el Señor viene para eso. Satanás
encadenado en el abismo. Al final de Armagedón, Satanás es llevado al abismo y no puede salir en 1000 años. Ese periodo se llama el milenio, 1000 años de paz, reinando con Cristo en la tierra. Después, Satanás liberado del abismo, nuevamente tenemos miles de problemas en la tierra. Tenemos otra batalla de Gog y Magog, y uno piensa, pero no era Armagedón la batalla final, no. La batalla final se llama Gog y Magog, viene 1000 años después. En ese momento Satanás va al infierno, el infierno ya existe, la bestia, Satanás, falso profeta, los tres al infierno, juicio del trono blanco. Vimos la semana pasada, todos los que están en Hades finalmente reciben sus cuerpos inmortales, están unidos con sus almas nuevamente y se van al infierno en esas condiciones. Y eso, fin del tiempo, cielo nuevo, tierra nueva y comienza la eternidad. Eso es básicamente lo que tiene que suceder. Wow, complicado, ¿no? Pueden bajar el PowerPoint completo para estudiarlo con calma, en más detalle. Lo voy a dejar ahí un par de minutos para que algunos están sacando fotos aquí en la sala. Ah, buena pregunta. Falta algo aquí en ese diagrama, parece, ¿no? ¿Y el rapto? ¿Qué pasó con el rapto? ¿Cuándo es? Sigue prometiendo y no cumpliendo. Excelente pregunta. Y tristemente no lo voy a contestar. ¿Por qué no lo voy a contestar? Por una razón muy simple. Vimos la razón recién, en Mateo 24. Habíamos visto cuando el Señor está hablando del rapto, diciendo que viene el rapto, versículo 30-32. Ahora vamos a leer el versículo 36 al 39. Pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. La venida del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé, porque en los días antes del diluvio comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no supieron nada de lo que sucedería hasta que llegó el diluvio y se los llevó a todos. Así será en la venida del Hijo del Hombre. Quede claro, ¿no? ¿Por qué está hablando de Noé? Porque la destrucción llegó sin aviso. Todos están viviendo la vida normal, cazando, comiendo, durmiendo, trabajando, haciendo todo normal y de repente, ¡pum!, el diluvio. Dice el Señor, será igual aquí el rapto. Sin aviso, en algún momento el Señor va a llegar. Hay muchas teorías sobre cuándo será el rapto. O sea, es antes de la tribulación, durante la tribulación, después de la tribulación, en algún otro momento. Algunos dicen que ya ocurrió, otros dicen que no se va a ocurrir nunca. Busquen en el internet, hay miles de teorías. Cada uno tomando algunos versículos de la Biblia para tratar de probar esa posición. Yo tomo el punto de vista que en cuanto al día y la hora, nadie sabe, porque el Señor lo dijo. La verdad es simple y muy clara. Nadie lo sabe con certeza. Podemos especular, sí. Si me preguntan a mí, yo tengo mi opinión, pero no lo voy a decir porque nadie lo sabe. Si yo lo digo, van a decir, ah, no, pero yo escuché que. Lo único que podemos decir con certeza es Claro. en rapto, en cualquier momento aquí, entre 2024 y qué, la mitad de la tribulación. Porque en la segunda mitad ya no quedan creyentes en la tierra. O sea, ¿podría ser mañana? Claro que sí. Puede ser ahora mismo, sí, señores. Estamos aquí. Puede ser en cualquier momento el rapto.
Eso es lo que el Señor está tratando de transmitir por un propósito muy simple, para que estamos preparados. Porque si sabíamos que viene tercera semana después de firmar el pacto entre Israel y el anticristo, todos vamos a estar listos esperando con maleta en mano. Bueno, no tiene sentido ir con maleta en mano, pero vamos a estar listos y preparados con Biblia en mano, ¿no? Pero eso no es el punto. El Señor dice, tiene que estar preparado. Eso es el punto. El punto principal aquí es Jesús viene. De eso no hay duda. Viene a buscarnos. Vivos o muertos, el Señor viene. Y como no sabemos cuándo viene, tenemos que estar preparados. Y por eso, como dijo la Joana al inicio, tenemos que hablar. Tenemos que hablar con nuestros seres queridos, nuestros amigos, colegas, familiares, vecinos. Tenemos que hablar para que ellos nos puedan acompañar en el rapto, o si mueren antes, también nos van a acompañar en el rapto. Pero hay otro evento que debe ocurrir antes de todo esto. El resto de la Biblia. Continuamos, por fin vamos a llegar a Romanos. Ok, Romanos, y sí, ahora sí, Romanos. No voy a hacer otra trampa. Romanos es interesante por un punto complicado. Vamos a hablar de la predestinación. Eso está mencionado en Romanos, capítulos 8 o 9. Y vamos a ver de qué se trata todo eso. Romanos no tiene que ver solamente con predestinación, es un punto que va como entre medio, pero Romanos es un libro interesante. Algunos dicen que esta es la obra maestra de Pablo, referente al Evangelio. Escribe todo con claridad, profundidad, y bueno, vamos a ver eso la próxima semana.